Turcafé es auspiciado por... El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que 1000 palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes, para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. Este domingo. Otra pregunta, ¿por qué el tren fue así y no así? Le pueden hacer. ¡No! Estoy entrando en el negocio de OnlyFans y no sé si me va a ir bien. No, te sigo a ti, cállate. Esto es farándula de la malvada, no es información verificada. Espero poder verlos y compartir con ustedes una semana más, o sea, la próxima semana, si es que aún tengo vida, ¿no? Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos. ¡La vida! Fake News, domingos, 8 de la noche. Hola a todos, bienvenidos a Turcafé. Hoy voy a conversar con una mujer que he estado persiguiendo durante mucho tiempo. Es mamá, es hija, es esposa, es hermana, es activista, es abogada, es la gran Carla Morales. Ya estamos junto a Carla Morales. Estoy súper contenta de estar sentada contigo, primero porque obviamente no sé si hay alguna persona que no sepa quién es Carla Morales, porque siempre aparece cuando tenemos momentos de oscuridad, pero estoy contenta porque me voy a poder distender una conversación y tenerla, hablando de temas que tal vez no son solamente los que aparecen en redes sociales. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Yo también lo tenía entre ojalá algún día me invite, pero me encanta el programa y lo he visto y dije qué bueno poder tener una conversación así de suelta, sin poses, holgada, con alguien que te hace las preguntas que se deben de hacer. La mayoría de la gente, al menos en el tema cibernáutico, digámoslo así, te hemos llegado a conocer y hemos tenido esta cercanía contigo desde el terremoto, ahora con el COVID. Pero obviamente detrás de una mujer que tiene esa capacidad de brindar ayuda, siempre hay una profesional. Quiero que me digas, primero, ¿qué pasó? ¿Qué momento estabas viviendo cuando sucedió el terremoto? Sé que te estabas por ir de luna de miel y no pudiste, ¿no? Sí. ¿Y cómo se convirtió en cómo has llevado esta etapa de que Carla Morales prácticamente la salvadora en los momentos de crisis del Ecuador? Bueno, en el terremoto efectivamente, yo me había casado en diciembre del 2015 y habíamos planeado con mi esposo irnos de viaje entre abril y mayo porque era, por razones climáticas, la mejor fecha, ¿no? Bueno, luego viene el terremoto y creo que fue una de las pruebas más importantes en nuestro matrimonio porque no nos probó como pareja en el sentido de la capacidad de amar, sino de poder sobrevivir a una circunstancia difícil en la que teníamos que estar distanciados. Él estaba en el centro de acopio, yo estaba en Guayaquil. Él recibía las donaciones que yo coordinaba con los voluntarios en Guayaquil. Entonces ponías a prueba ese momento clave en un matrimonio en el que tienes que empezar a trabajar con tu pareja en otros temas distintos al romance, ¿no? A tomar decisiones que afectan a terceros, a tomar decisiones económicas, familiares, etc. No teníamos un hijo biológico en común, pero teníamos a Ariela y Alejandra en nuestras vidas. Entonces llegaban momentos en que yo decía, bueno, ya sabes que no has estado aquí 2 semanas, pero por otro lado, no está no porque no quiere, está porque está ayudándonos a ayudar desde el otro lado. Entonces sí fueron situaciones en las que aprendimos muchísimo el uno del otro, en las que superamos muchísimas discusiones de pareja, de equipo, de trabajo, y muchísimas de esas conversaciones complejas que tienes cuando también estás entre 2 culturas. Pues no, él es argentino, sí, criado en Ecuador, pero no dejas de tener un impacto cultural en tu crianza, en tu desarrollo, en cómo ves la vida, en muchas cosas. Entonces empezó a ser una oportunidad en la que nos conocíamos a fondo y creo que eso que tú dices en las bodas de madera o de no sé qué categoría, ya lograste esa profundidad de conocimiento, nosotros la logramos en 1 mes o en 3 meses porque las circunstancias lo exigían y fue de hecho una gran oportunidad para crecer. Luego, bueno, con el COVID pasó lo mismo, desafortunadamente, porque siempre he dicho, vivimos en un país que está rodeado de riesgos naturales, humanos, circunstancias difíciles, y ojalá que nunca sea necesario que tengamos que hacer esto. Ojalá que tengamos un sistema tan sólido que no exija que la comunidad tenga que salir a resolver temas que deberían estar cubiertos, ¿no? Pero eso no existe. No existe, y en el COVID, no existe en Latinoamérica y con el COVID, bueno, no existe en el mundo porque quedó grande el sistema de salud a nivel mundial.
pero sí creo que también desenmascara muchas de otras carencias. Es decir, si nosotros hubiéramos tenido un sistema de agua potable más eficiente en diferentes poblaciones, sea Durán, sea Manabí, sea Esmeraldas, probablemente los índices nutricionales o los índices de cara a la salud como tal del día a día fueran mejores y tendríamos un sistema inmunológico mucho más fuerte, por ejemplo. O construir con las características adecuadas o con los materiales adecuados hubiera hecho un poco más manejable los daños del terremoto. Y, por ejemplo, usar arena de la playa nunca va a ser lo mismo que construir con las técnicas adecuadas. Entonces, sí desenmascara un poco los errores que se cometen cotidianamente. En nuestra realidad. Y que son que parte de esa realidad que debería avergonzarnos, en lugar de hacernos sentir solidarios de una manera extraordinaria, porque no deberíamos de llegar a eso. Deberíamos de tener ciertos temas básicos resueltos, para que los complejos, porque tenemos problemas del siglo XXI, pero tenemos desafíos del siglo XXI con problemas del siglo XIX y XX, o sea, acceso al agua. Tenemos problemas de acceso a educación, tenemos problemas de acceso a un crédito adecuado para emprendedores, para trabajadores, a temas de derechos laborales. Esos son problemas que deberíamos de tener resueltos para poder estar hablando ahorita, sí, al 100% de igualdad, de feminismo, de medio ambiente, de ecología, pero no podemos cubrir esas causas por completo porque nuestra factura pendiente en temas tan básicos como salud y educación sigue en rojo. Mucha gente también dice, no, lo que pasa es que Carla hace esto porque tiene un interés político, no, que Carla seguramente quiere ser presidenta, alcaldesa, concejala, prefecta o lo que sea, no le crean porque cualquier persona que hace esto es porque algo debe querer o hacia algún lugar está caminando. Te pregunto, ¿Carla Morales tiene algún proyecto político? En absoluto, pero también te digo que no es malo que alguien que esté volcado al servicio decida en algún momento cruzar a uno de los lados más difíciles y más complejos en donde el ser humano se puede desarrollar, que es la política. No es mi caso, no está en mis planes, ni soy candidata a nada, ni lo fui en el 2016. Pero no lo descartas. No es que no lo descarto, pero siempre he dicho que para cuando uno quiere asumir algo tiene que estar preparado y hacer un FODA personal en el que sepas de qué eres capaz y de qué no eres capaz. Entonces, si yo te digo, de chiquita yo decía que quería ser astronauta y que quería llegar a la luna, pero eso significa que tenía que pasar por un proceso de preparación. Qué irresponsable para mí es alguien... Pero tú eres abogada, digamos que preparada estás. O sea, tenemos... Preparada en materia de leyes, pero un abogado también, un buen abogado te va a decir que nunca deja de estudiar, que siempre se tiene que preparar, porque la constitución con la que yo estudié en la universidad ya no es, pues, no es la misma. Yo entré en el 2004 y teníamos otra después, años después. Entonces significa que te tienes que preparar constantemente. Lo que yo digo es, si estás volcado al servicio, qué bueno. Si tienes un plan personal al respecto, como es mi caso, qué bueno. ¿Cuál es mi plan? Pasar por el mundo dejando un legado, dejando una huella, haciendo lo que debería hacer cualquier persona con conciencia cívica y ciudadana. Tratar de mejorar la vida de alguien si está a tu alcance. Eso es todo. Ahora, el ladrón juzga por su condición. Claro, porque digamos que es raro, entre comillas, ¿no? Debería ser lo normal. Debería ser algo que todos los seres humanos tengamos desarrollado, o sea, hacer algo positivo por los demás. Pero hoy por hoy eso es raro. Es decir, no, si está haciendo esto es porque algo quiere. A eso me refería Somos con que a veces el ladrón juzga por su condición, ¿no? Y la mayoría de cuestionamientos en ese momento venían de gente que o pertenecía a un partido o era candidato a algo. Y te han ofrecido, me imagino que te han ofrecido. Por supuesto que sí. Y eso en su momento, siempre lo he dicho, me honra, porque siempre vas a estar agradecido de que alguien te tome en cuenta. Pero al mismo tiempo me hacía ver qué poco en serio se tomaban a nuestro país los políticos. Porque cómo es alguien que lanzó un par de tweets y gestionó ayuda desde la ciudadanía, porque no era mía, era de la gente. Y por eso era el ejercicio en tiempo real de transparencia, de comunicar lo que se hacía. Alguien que no te sabes ni el segundo apellido, de repente le propones que sea tu binomio. De repente ni siquiera sabes la edad que tiene, porque si la supieras sabrías que no cumple el requisito pues, para ser candidato. Entonces son situaciones que a alguien con el ego de hecho, trepado, no puede ser binomio no de nadie ser todavía. binomio de nadie. Así es. Pero recibí muchísimas llamadas ofreciéndome el binomio. Entonces sí, me sentí honrada, gracias por mirar hacia acá. Pero al mismo tiempo, como ciudadana, ¿qué tan poco serio te estás tomando el país? Porque llamas a ofrecerle a alguien que te acompañe en un proyecto político, primero sin contárselo, porque ni siquiera sabe enterar del proyecto político de esa persona. Y segundo, sin siquiera saber si cumplen los requisitos.
Pero eso básicamente ha sido lo que es la política en los últimos años en el país. No sé, digo los últimos años porque yo no he estado en el Ecuador durante toda la vida, pero es básicamente una especie de circo. Es un problema que históricamente se ha presentado y que no creo que la política sea mala. No, en la política no puede ser mala. Es que tenemos una mala clase política, pero que ha sido directamente proporcional a los malos ciudadanos que también hemos sido. Porque también tenemos que asumir nuestra responsabilidad en esto. No, totalmente. ¿No? Nosotros nos aparecemos cada 4 años a votar porque nos obligan. Pero en ese tramo, en ese lapso de tiempo, ¿qué hacemos al respecto desde un activismo ciudadano? Desde exigir, desde fiscalizar, desde poner sobre la mesa temas que deberíamos de tratar. Ahora en las plataformas digitales es más común, pero antes no. Entonces, como decía Shakira, yo siempre digo, cuando hay que hablar de dos hay que empezar por uno. ¿No? Si yo voy a decir que el presidente es un mal candidato o es un mal político, también tengo que decir qué he hecho yo como ciudadano. ¿Y crees que hay buenos políticos actualmente en Ecuador? Creo que sí hay gente que... O buenos líderes, digamos. No sé si buenos políticos porque me cuesta rescatar a alguno en funciones. Líderes, digamos. Bueno, Sebastián Palacios me parece un extraordinario político. Pero creo que hay líderes que tienen muchísima oportunidad de desarrollo, pero que también es difícil porque te encuentras con un electorado mal acostumbrado a otras prácticas. Entonces, si tú eres de las personas que no creen regalar camisetas y tirar gorras por un balde, te va a costar porque mucha gente del electorado espera eso como parte de la campaña. Lo que nos regresa a un punto clave, el problema de la falta de educación en nuestro país. Cuando tú tienes un electorado formado, no se va a conformar pues, con una camiseta y con una gorra. Pero digamos que la falta de educación es un tema región también. A los políticos de turno, a los presidentes, tampoco les interesa mucho la educación, porque un pueblo educado es un pueblo cuestionador. Yo sé que esto va a sonar fuerte, pero... Y disculpen, pero es la realidad. Así es, y hay muchísimos políticos a los que los pobres les conviene. Pero totalmente. Porque multiplicas a los pobres y es mucho más fácil manipular, es mucho más fácil esforzarte poco para prometer cosas que alguien educado sí te va a cuestionar. Por ejemplo, resolver algo que sabes que necesita de un proceso en la asamblea, que necesita de un proceso de socialización o de participación cívica y decir que lo vas a resolver desde el Ejecutivo. Cuando si estudias y te educas, sabes que eso tiene un procedimiento por el que tiene que pasar. Pero cuando el electorado no ha tenido educación y a los políticos cuando han llegado a sus puestos no les ha convenido fortalecer el sistema educativo, te das cuenta que lo que les conviene es multiplicar la pobreza porque así mantienes al electorado controlado. Detrás de esta Carla activista está la esposa, la mamá y la abogada. Quiero que me cuentes un poco más de tu faceta como abogada, porque es algo que tal vez la gente no lo ve o no lo asocia. Pero a mí sí me interesa tener esa apreciación de Carla Morales, abogada. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos trabajando para cuidar la vida de los guayaquileños, controlando el uso de mascarillas y el distanciamiento entre pasajeros en la metrovía y buses urbanos. La ATM y la Alcaldía de Guayaquil están para servir. El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que 1000 palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. Mascarillas, de flores, de animales, de pájaros, de emojis, de fútbol, de corazones, de nuestra bandera. No importa cuál sea tu mascarilla, para subirte a un bus, alimentadores y metrovía, debes usarla siempre. Ahora el uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio y mantener distancia también. Juntos hacemos de cada viaje un lugar seguro para todos. ATM y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan. Gracias por seguir aquí en Turcafé. Estamos conversando con Carla Morales, que usted seguramente ya conoce, ya sabe, hemos hablado en este primer bloque de toda su etapa de activista, la cual se tiene que agradecer y aplaudir desde cualquier trinchera en la que usted se encuentre en este punto.
También tengo que agradecer al Hotel Oro Verde, como todos los domingos, que hoy nos va a hacer engordar tempranito con el dulce de 3 leches y esta torta mojada de chocolate que nos la vamos a comer después, Carlita. Pero para los que no saben, Carla Morales es abogada. Ahí donde la ven, uy, uy, uy. Ustedes creen, no, que Carla Morales es la que regala. No, pero es que Carla Morales. ¡Huyan! ¿Cuál es esa faceta de abogada? Sí, bueno, de hecho, gracias por la pregunta, porque muchísimas personas entre los comentarios que hacían cuando cuestionaban mi trabajo y el trabajo de todos los voluntarios, porque al final yo simplemente era una voz de un grupo de gente y sigo siéndolo. Pensaban que yo vivía de la fundación, ¿no? O sea, que me convenía el servicio porque la fundación a mí me pagaba o me mantenía. ¿No? Nunca entendí mucho el sentido de esos comentarios, pero tampoco ameritaba que yo explique de dónde venía mi estabilidad económica o cómo me mantenía. Y es que, bueno, yo estudié Derecho en la universidad, ¿no? Y ejerzo mi profesión y tengo mi oficina y tengo clientes. El tema es que yo nunca he estado vinculada a casos mediáticos desde mi profesión. Siempre he estado con trabajo de abogada en el sector societario corporativo. Trabajo para empresas, asesoro a empresas en temas laborales, en temas societarios, en temas tributarios, en temas económicos, que obviamente eso no exigen que salgas a publicar tu trabajo, pero que sí exigen que parte de mi tiempo se dedique a eso porque es lo que paga las cuentas de mi casa, pues, ¿no? Igual mi esposo. También te hemos visto involucradas en casos, obviamente, ya un poquito más hacia la lucha por las mujeres, por los derechos, por la equidad, más que las mujeres, por la equidad, hablando de hombres y mujeres, que sí, por la igualdad. Compartimos esa visión del feminismo de igualdad, de equidad. ¿Cómo crees, y yo tengo una posición que a ver si la compartes o me das un quiño, yo creo que una parte importante de los problemas que hoy tenemos como sociedad y como país radica en el Poder Judicial, hoy, ¿no? Por diversas razones. Y creo que gran parte de los responsables de eso son los abogados, ¿no? O las prácticas de algunos abogados. No solamente en temas de familia, sino en todos los temas, creo, penales, societarios, etc. Yo te pregunto, ¿de qué manera se puede mejorar la sociedad a través del derecho? Bueno, a través del derecho es donde está esta gran oportunidad de desarrollo y de mejorarnos, pero recordemos que las leyes no las hacen los abogados en ejercicio profesional, libre, las hacen los asambleístas en la asamblea. Entonces, si nosotros queremos más y mejores leyes, si es que estamos buscando un sistema numérico en el que creamos que porque haya más leyes vamos a vivir mejor, y no es el caso, pero si creemos que ese es el camino y queremos mejores leyes, entonces tenemos que votar por mejores asambleístas, porque ellos son quienes desde lo legislativo crean las normas. Ahora, desde lo judicial, que es la aplicación de las normas y la interpretación de las normas, sí, también creo que hay una deuda pendiente. Sí creo que el sistema judicial se ha utilizado. Pero me refiero que también hay mucha corrupción dentro. Por supuesto. Que es ajeno completamente a las leyes, porque las leyes están. Por supuesto, hay muchísima corrupción, pero Catrina, ahí también te hago la pregunta. Hay corrupción cotidiana. Totalmente. Entonces, si empezamos a ver a la corrupción cotidiana como un problema tan grave como la corrupción judicial o como la corrupción en lo político o en lo privado, que también existe, vamos a entender que no es que es culpa de la función judicial exclusivamente, o no es que es responsabilidad de los abogados, o no es que es responsabilidad de los profesores o de los jubilados. Todos esos sectores o todos esos sistemas son operados por seres humanos que cometen corrupción en los actos cotidianos, que luego la trasladan a esos actos cotidianos de lo laboral. Entonces, si vamos a hablar de cómo erradicar la corrupción, empecemos por nosotros en casa. ¿Qué estamos haciendo? Que es una forma de fortalecer la corrupción y de sostenerla y de continuarla, porque las siguientes generaciones lo repiten. Ahora, esto no significa que el sistema no necesite un cambio. El tema es que hace años se nos hizo creer que el cambio judicial era nuevos edificios, cambiar de ubicación las instituciones. Hemos hablado de la preparación, tú me dices, no, yo no acepto y no he querido aceptar, al menos al momento, porque siento que me falta formación. Sin embargo, también vemos que en estos concursos públicos, para jueces, para lo que sea, que se tenga que generar un concurso, tampoco ganan necesariamente las personas que están mejor capacitadas. Es así como también nosotros tenemos la responsabilidad de elegir candidatos o de votar por candidatos que
tengan cierta formación, por decirlo de alguna manera, pero tampoco garantiza nada. Porque hemos tenido economistas presidentes, hemos tenido médicos presidentes. médicos y la verdad es que tampoco garantiza que sea un buen presidente o que al menos sea honesto el hecho de que tengas una profesión o que estés preparado o no. No, de hecho, y es más, creo que es necesario tener una formación académica, una instrucción y educación para poder ejercer más responsablemente una tarea. Pero eso no significa que haya una garantía de honestidad y de cumplimiento. Por eso, como cuando hablamos de género y de igualdad, no porque hayan 3 funcionarias destacadas en la Asamblea, cuando tuvimos presidentas, 2 vicepresidentas, eso no hablaba nada respecto de la construcción de política pública en materia de género y de igualdad. O sea, no creamos que porque está el número o porque está el género más fuerte, automáticamente se van a generar mejores políticas públicas en esa materia, en absoluto. Lo que sí se tiene que cambiar es lo que estamos haciendo ahora, hablar más del tema, abordar más del tema. Cuando alguien se siente observado, fiscalizado y controlado, lastimosamente se siente más llamado a hacer lo correcto, porque sabe que si comete un error, no de los humanos que somos todos susceptibles a cometerlos, pero de esos errores que cuesta creer que son errores y que son falencias del momento, se siente fiscalizado, se siente vigilado. A eso me refería cuando te hablaba de una ciudadanía responsable, de un ejercicio de la ciudadanía de una forma mucho más responsable. Nuestro trabajo está en fiscalizar, en observar, en exigir resultados. Hagámoslo, toquemos estos temas, hablemos de estos temas en las entrevistas con cualquier perfil de persona con el que nos encontremos. Así es, estoy de acuerdo contigo. Porque todas las personas tenemos que tener no solamente una opinión al respecto, no de todos los temas, pero sí de temas que nos involucran. Y cuando alguien te dice, no, es que a mí no me gusta la política, yo no tengo nada que ver con la política, siempre digo, qué pena, porque la política tiene todo que ver contigo. Las políticas públicas que se implementen tienen todo que ver contigo. Van a afectar tu vida si prohíben la venta de alcohol, si suben el costo de los medios de transporte, si afectan el sistema educativo, cuándo tienes vacaciones y cuándo no. Te afecta porque hasta te friegan las vacaciones familiares. Entonces, la política tiene todo que ver contigo. Y nosotros como ciudadanos obligados a votar, tenemos todo que ver con la política desde nuestro rol. Exigir, fiscalizar, hacer veedurías, trabajar y desde nuestras plataformas generar esa opinión pública y ese debate de los temas en los que sabemos que tenemos algo que aportar. Porque también ser bravos de teclado, yo digo, y hablar de temas que desconocemos porque creer que tenemos que opinar y tener una opinión sobre todo, eso también es ejercer una ciudadanía irresponsablemente, porque creas caos. ¿Qué crees tú que necesitamos a corto plazo en Ecuador cambiar ya? Sobre todo ese chip de creer que lo físico se puede trasladar a lo digital. En materia educativa, creer que porque el niño recibió 8 horas de clase en la escuela tiene que recibir 8 horas en la computadora es un gran error. Tenemos que diseñar programas educativos acorde. En temas de sociedad, de colectivo, de cómo mirar al mundo después del COVID sobre todo, creo que tenemos que hacer un ejercicio de un FODA personal, responsabilidades, fortalezas, oportunidades y debilidades. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué no soy bueno? Liberar el camino y entender que en la formación de otros, sean hijos, sean subalternos, sean miembros de tu equipo, está la oportunidad de que un proyecto sea sostenible a largo plazo. Y eso aplica a lo político, a lo público y a lo privado. Me tengo que ir a un corte, y lo lamento porque estamos súper metidas en la conversación, pero ya regresamos. Recuerda que el uso de la mascarilla en el transporte público es obligatorio. Evita contratiempos, programa con tiempo tu salida y cumple con los aforos permitidos en los buses urbanos y Metrovía. La ATM y la Alcaldía de Guayaquil están para servir. Somos nuevos, pero experimentados. Y salsa. Así que, mazo, ingresen y rían con confinados. Y sácame el grillete. ¡Ay, qué escándalo! A mí también, porque estoy inolvidable. Y tú lo sabes, tú lo sabes. Y muy pronto tendremos más shows, más obras y más contenido. Así que bonito. Disfruta e ingresa en casa. Así, todo bien chévere. Y señores del CNE, déjenme participar. Y no te pierdas todos los domingos a las 11:30, justo después de Tour Café, Holístico by Acupuntura Lead, donde se habla sobre medicina alternativa china y acupuntura, siempre por TC Televisión. Se nos ha pasado volando y estamos en la última parte de esta entrevista, cada parte me ha encantado.
Carla, te hemos visto en las últimas semanas, en los últimos días, apoyando a Gabriela Golbán, que salió en sus redes sociales hablando sobre el problema que tuvo con su expareja. Es la primera vez que particularmente te veo haciendo un comentario público sobre un tema y tan involucrada. ¿Podemos pensar de que podrías seguir involucrándote en temas como este con otras mujeres, hombres que estén pasando por lo mismo? Ya he trabajado antes en temas de familia, no sé si recuerdas el caso de Gaspar, Sí, claro. cuando fue el caso del niño francés, y estos siempre han sido causas que a mí me mueven, pero que también me han dado esa oportunidad de poder hacer uso de mi profesión en temas que son causa también a nivel personal, ¿no? Poner al servicio de alguien mis conocimientos es también una forma de contribuir a que ese tipo de situaciones dejen de repetirse. Si hoy día yo tengo la oportunidad desde mi formación y además desde la voz que he generado en diferentes plataformas para exigir justicia y sobre todo en este caso llamar al diálogo, porque creo que el diálogo es la herramienta primera a la que tenemos que recurrir en beneficio de un menor, de una niña, siempre voy a irme por ese camino. Y sobre todo, y en este caso no es que sea un bando de género, porque si mañana es un padre el que quiere exigir los mismos derechos respecto de un hijo, estaré. Es entendiendo que es responsabilidad de nosotros en el ejercicio de nuestra profesión asesorar de manera correcta. Un abogado que tiene muchos juicios no necesariamente es el mejor abogado. Un abogado que tiene claro que el bienestar de su cliente y de los suyos es lo prioritario, ese es un buen abogado. Y es ahí donde tú tienes que hacer un ejercicio responsable de tu profesión. ¿Te parece que los abogados que alargan los temas están siendo corruptos de alguna manera? Yo creo que cuando tú utilizas el sistema y manipulas a tu cliente haciéndole creer que llenar de juicios a la contraparte es el camino adecuado cuando hay otras soluciones, sí, estás haciendo también hay un tema económico. Hay un tema económico, pero yo siempre he valorado la transparencia y la honradez. Si yo estoy segura de lo que valgo como ser humano y como profesional, yo no tengo ningún problema en decirte, Catrina, si tienes un tema societario que quieres que te lleve, bueno, yo cobro tanto, porque estoy segura de lo que valgo y estoy segura de lo que ofrezco. Quien quiere camuflar sus precios alrededor de otras cosas para crear bulto y sacar más ingresos es alguien que no está seguro de lo que vale. Me ha encantado conversar con Carla y no he podido preguntarle, le voy a preguntar, ¿tu papá te engríe mucho? ¿Es así? Sí, pero es un papá sobre todo, y algo que siempre me gusta aclarar, es un papá sobre todo respetuoso. Y encontrar a un hombre que luego es padre, que sea respetuoso, para mí es el regalo más grande, porque me enseñó a respetarme a mí misma y a exigir el respeto de los demás. Pero si hablamos de engreimiento, así de consentimiento, esa es Gloria. Así. Porque yo cada vez que he ido a la hamburguesería de Carlita, que aparte de son riquísimas, que están acá en Los Olivos, que es con mis dos hermanos, sí. Siempre Él está. siempre se pone la camiseta, ¿Sí siempre. o no? Lo ves en la organización igual, en la oficina igual, en cualquier sueño que nosotros tengamos por delante, él es pieza clave en la construcción de eso. Él siempre está, mi mamá está, mi esposo, mis hermanos, siempre hemos asumido los retos como familia y creo que esa es una de las fortalezas más grandes que nosotros tenemos y es ese patrimonio intangible que nos permite caminar seguros y con la frente en alto. Y se nota desde las redes o cuando vas al local o cuando ves a Carlos Víctor y todo el tema, se nota que hay una... no lo sé, es una especie de... complicidad, sí. Hay una complicidad muy grande entre ustedes y eso es rico sentirlo, porque yo también la tengo con mi familia, entonces cuando sientes y cuando tienes gente que también replica lo mismo, es chévere, se nota. Sí, nosotros tenemos súper claro que ese primer núcleo es nuestro primer equipo y que ese equipo tiene que funcionar, así como el delantero, el arquero, la defensa, cada uno de nosotros tiene un rol. Estamos súper claros en aquello y sabemos que si queremos meterle un gol a la vida, que es nuestro mundial personal, digamos, tenemos que trabajar en equipo y todos con la camiseta puesta. Me encantó conversar contigo, Carlita. Gracias a ti por invitarme. Ahora vamos por los dulces. Vamos por los dulces. Pero ustedes los veo el próximo domingo con otro programa de Tour Café. Un beso para todos.